Buenas tardes, buenas noches, iglesia. ¿Cómo se encuentran? Bien, me alegra verle esta tarde, esta noche. Quiero que abra su Biblia. Vamos a usar hoy 3 pasajes. Quiero llevarte a reflexionar frente a algunas cosas que nosotros los cristianos necesitamos hacer, necesitamos poner en práctica. El título de la enseñanza esta tarde es precisamente "Es momento de hablar". ¿Y por qué puse este título a la enseñanza? El lunes pasado, el país, la Corte Suprema de Justicia, aprobó algo que nos debe escandalizar a nosotros, y es el aborto hasta las 24 semanas. Eso traducido en meses son 6 meses. Y una mujer cuando está embarazada a los 6 meses, ya eso es pero se puede. Y lo peor del caso es que están pidiendo libertad o legalización del aborto sin límite de semanas. Ahí existen 3 causales para esto que se supone validan y dan a entender lógicamente por qué debe ser aprobado el aborto: el riesgo de la vida de la madre, la malformación del feto, o si está embarazada producto de una violación. Entonces se entiende que eso es justificación para el aborto, y ya estamos en 24 semanas. Créanme que no falta mucho para que nos digan: pues si ya admitimos 24 semanas, ¿qué más da admitir hasta las 40? Pues no interesa. En realidad, delito sería si nace, antes no. Y es momento de hablar esas cosas. Pero no solamente es el aborto. Yo uso esto porque es algo que debe preocuparle a usted, porque fue esta semana que se aprobó y ya entonces es legalizado el aborto, y créame que se va a utilizar como un método anticonceptivo, de anticoncepción. Ya se va a utilizar de esa manera. Y a ti debe preocuparte esa situación. Pero no solamente es esto, sino lo que hace el año pasado y hace 2, 3 años se ha estado proclamando, y es que nosotros no tenemos que respetar a las autoridades. Es que las autoridades no merecen ningún respeto, y entonces, como dicen por ahí, los policías son cerdos, bastardos, brutos, no sé qué, si sé cuánto, y usted encuentra todo eso, esa clase de epítetos en contra de la autoridad, y eso se está convirtiendo en una verdad. El pueblo necesita levantarse en contra de, el argumento es en contra de la corrupción, estamos de acuerdo, pero en contra de la corrupción vamos a irrespetar a la autoridad y a pasar por encima. Eso se está levantando como una verdad. Es necesario y es momento de hablar. Pero no solamente es eso, sino que también es el concepto del amor que en el mundo se dice que hay. El mundo y todas las personas quieren sentirse amadas, quieren una relación de paz, de gozo, de comer perdices, pero el concepto del mundo del amor no es el concepto verdadero, y entonces se está instrumentalizando el amor como la plenitud a nivel sexual o la plenitud a nivel individual, y usted me satisface todo lo que yo quiero y si no, no me ama. Es momento de hablar. Pero tenemos que seguir adelante, porque no solamente es eso, sino que también se ha levantado una falsedad en cuanto a las posibilidades de la educación. ¿Qué cree el hombre moderno? Que todos los problemas se arreglan ¿con qué? Con educación. Y usted escucha a los candidatos políticos diciendo: la idea es que haya 0 aborto y se necesita educar a las personas. La idea es que haya menos corrupción, se necesita educar a las personas. En realidad es que si hay violencia es porque falta ¿qué? Educación. Y entonces están diciendo, como si fuera una verdad, que la educación va a solucionar los problemas de todas las personas. Es momento de hablar. Y yo puedo decirte que también algo que necesitamos enseñarle a estas personas y en el cual necesitamos levantar nuestra voz es precisamente en cuanto a los problemas que sufre la sociedad, a los problemas que sufren las personas. Las personas están creyendo que el mal es un gobierno, que el mal es la gente a mi alrededor, o que el mal es el rico opresor. Eso es lo que están diciendo que es la realidad, que si no hay ricos opresores o que si no hay un gobierno corrupto ya no va a haber mal. Necesitamos hablar. Es momento de levantar la voz y decir: espere un momentico, es que esto no es así.
Necesitamos levantar la voz, es momento de hablar, porque ahora se está hablando de identidad de género y ya lo he dicho acá, el valor supremo no es el respeto por la persona, sino la tolerancia. ¿Y qué es la tolerancia? Que tú tienes que quedarte callado ante todo lo que los demás digan. Es momento de hablar y decir las cosas como son. Y en medio de toda esta situación, de lo que pasó el lunes, de lo que ha venido pasando en nuestra sociedad, de lo que se ha venido levantando como una verdad, en medio de eso, ¿cómo debe actuar la iglesia? En medio de esa situación, ¿cómo debes actuar tú? Porque nosotros no somos ajenos a eso, realmente eso nos afecta, o en el trabajo, o en el colegio. Yo que soy un profesor de un colegio distrital, yo me veo abocado, supuestamente que porque son las leyes, a validar y a decir lo que dice la Constitución, porque son los derechos humanos, porque son los derechos, y eso lo llaman un derecho, derecho a la salud y la reproducción, derecho a la salud sexual y reproducción, así le llaman a eso. O el derecho al bienestar, por eso una mujer tiene la libertad de abortar, porque es su bienestar. Si tiene un hijo, pues se le va a dañar el bienestar, entonces que aborte para que ella esté bien. Eso es lo que están diciendo hoy día. Y yo tengo, según algunos, que como profesor decir y validar estas cosas. Es momento de hablar. Pero a tus hijos le están diciendo lo mismo en el colegio, ellos lo están viendo en la televisión, ellos están escuchando el mensaje de la identidad de género. No directamente, pero sí en las películas, sí en los programas de los niños. Ellos están escuchando absolutamente todo y tú tienes que levantar tu voz y hablar. Sería muy bueno nosotros poder aislarnos de esta sociedad. Sería muy bueno nosotros poder irnos en una nave a la luna, donde allá no hay más, allá no, ni llega la televisión. Bueno, de pronto sí llega, toca ir más lejos. Entonces no, sería chévere ir, pero como no es así, y tenemos que recordar las palabras del Señor Jesús en Juan 17. Señor, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, porque están en el mundo, pero no son ¿de qué? Del mundo. Y es momento de hablar, no podemos quedarnos callados cuando las leyes están aprobando cosas tan incoherentes, tan irracionales y sobre todo que van directamente en contra de la palabra de Dios. Tú no te puedes quedar callado. Y entonces, ¿cómo debe actuar la iglesia? ¿Cómo debes actuar tú como cristiano? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer nosotros? Pues bueno, lo primero es que no podemos pasar por alto. Y quiero que consideremos dos versículos, así que miremos Proverbios capítulo 24, versículo 11 y 12. Préstale mucha atención a Proverbios capítulo 24. Dice así la escritura: libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Mira lo que está diciendo este versículo. Está diciendo el proverbista que nosotros debemos librar a los que están siendo llevados a la muerte. Que nuestra responsabilidad, la responsabilidad de un verdadero cristiano o de una persona con una responsabilidad cristiana, es librar a los que están siendo llevados a la muerte. Levantar nuestra voz en justicia. Está diciendo principalmente eso. Y si es posible librarlos, sacarlos, arrebatarlos, pues hay que hacerlo. Dice, si usted se excusa diciendo, nosotros no sabíamos, dice aquí el versículo, ciertamente el que mira a través de nuestras almas comprende que nosotros nos hicimos fue los locos. Pasamos por alto, aunque sabíamos, preferimos quedarnos en silencio. No lo pasamos, no lo tuvimos como algo en realidad, sino que lo pasamos por alto. Y dice acá en la parte final del versículo 12, el que mira por tu alma o el que mira a través de tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Lo que está diciendo acá el proverbista es algo muy sencillo que nos mueve a nosotros, la iglesia, a la acción, a estar activos frente a lo que está sucediendo. Dice libre, y ese librar no es solamente orar, no, sino que tiene que ser una acción. Libra a los que están siendo llevados a la muerte, líbralos, sáquelos de allá. Dice, si usted se hace loco y piensa que lo va a pasar por alto y va a decir, yo no sabía, hay alguien que sí sabe, y es quien mira nuestros corazones, y es Dios, y Él al final
nos va a pedir cuentas de eso. Ya solo con este argumento nosotros deberíamos empezar a tener un temor reverente porque, oiga, no me puedo quedar callado porque hay cosas que Dios me va a pedir cuentas, porque si yo lo paso por alto voy a ser juzgado precisamente por eso. Pero mira lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. No solamente es Proverbios el que dice libra, no se haga el loco, no se haga el que no sabía, libre, haga acciones de justicia, sino que también Santiago lo reafirma diciendo el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es ¿qué? Y usted ya sabe que el pecado va a ser juzgado por Dios. Por lo tanto, a nosotros no nos puede pasar eso de lo que la gente normalmente piensa. ¿Qué es lo que la gente normalmente piensa? Simplemente se conforma con decir el mundo está terrible, qué porquería este mundo. Y eso simplemente es un reconocimiento y una declaración de la corrupción que hay en el mundo, pero nada más. Eso te puede pasar a ti. Que vemos cómo pasan leyes en la república de nuestros países, y entonces ahora el aborto, después el matrimonio entre esto, creo que eso ya está legalizado, después la adopción, después quién sabe qué cantidad de cosas, y nosotros simplemente diciendo el mundo es terrible, pero con los brazos cruzados. Eso es lo que normalmente nos puede pasar. Eso es que las cosas no nos interesen, pero los versículos que acabamos de leer y de reflexionar sobre ellos nos están llamando a la acción, a no quedarnos callados, porque es momento de hablar. Lo que también nos puede suceder es que decimos, allá ellos, que Dios tenga misericordia. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es lo que nosotros también podríamos decir. Consideramos que solo Dios entonces puede hacer algo con ese mundo perdido. Señor, allá ellos, ten misericordia. Ese es un punto un poco más avanzado del simplemente el mundo está mal. Ahora pasamos a decir Dios ten misericordia, y quizás oramos. Mira Señor los gobernantes, mira Señor estas personas, mira esto, sí. Y pensamos con cierta razón que Dios es el que puede cambiar las cosas, sí. Pero nos quedamos quietos y nos olvidamos que Dios también ha querido que nosotros nos movamos en este mundo y ha querido actuar a través de nosotros. Nos olvidamos de esa perspectiva. Y lo tercero que te puede pasar a ti cuando no te interesan las cosas, cuando las pasas por alto, es precisamente que tenemos un concepto erróneo del futuro y pensamos, Dios un día va a venir, el Señor Jesús un día va a venir y va a acabar con todo esto. Toda la maldad va a ser destruida y todo va a ser perfecto. Se acabará el dolor, se acabará el llanto, los malos serán juzgados y ahora sí vamos a ver quién es quién. ¿Eso es verdad? La Biblia declara que nuestro Señor Jesús va a venir, sí, que Él va a juzgar a los malos, que Él va a cambiar todas las cosas, pero también mientras estamos en esa espera, no nos podemos quedar quietos. Y entonces tenemos una mala comprensión de la escatología, de los tiempos del futuro. Y cuando eso sucede, nos lleva a estar inactivos. Y ese era el problema de los tesalonicenses. La iglesia en Tesalónica creía en las doctrinas de la venida de nuestro Señor Jesús. Ellos sabían que Él iba a venir. Estaban interesados, Señor Jesús, ven. Y ellos pensaban, como Él va a venir, ¿para qué trabajo? Pues si al fin y al cabo el reino de los cielos no es ni comida, ni bebida, ni dinero, ¿para qué trabajo? Mejor quedémonos durmiendo y oremos que el Señor Jesús venga. Y Pablo les dice, perdone, el que no trabaje, que no coma, porque espérese un momentico, mientras Él viene usted no puede estar perezoso. Pero es una mala comprensión de la escatología, de lo que ha de suceder. Y pensamos que solamente cuando el Señor Jesús venga, entonces este mundo debe cambiar. Y nos quedamos callados. Y parece que todo lo que dicen las personas afuera que no tienen la revelación de Dios es la verdad. Parece que ellos sí son sabios. ¿Y nosotros? En silencio. Nosotros totalmente callados. ¿Por qué? Porque estamos esperando que el Señor Jesús venga. Porque decimos, allá ellos, porque decimos, el mundo está terrible. Pero no, nosotros no podemos pasar por alto.
Y entonces, ¿cuál es la labor de la iglesia en el mundo? ¿Cuál es nuestra función? ¿Cuál es la función tuya como cristiano en este mundo? Bueno, principalmente nuestra tarea es evangelizar, proclamar las buenas nuevas. ¿Y qué es evangelizar? Pues decirle al mundo: Dios te ama, el mundo ha pecado, por lo tanto está expuesto a la ira y al juicio de Dios, condenado, pero en su amor Dios envió a Cristo a morir por tus pecados, ríndete ante Él. Eso es predicar el evangelio, eso es evangelizar. Y esa es la tarea principal, pero eso no excluye que nosotros seamos también luz y sal en este mundo. Y cuando vamos otra vez a Mateo capítulo 5, al Sermón del Monte, en donde nuestro Señor Jesús nos habla de lo que somos los discípulos, Él dice: ustedes son una luz, ustedes son la sal de la tierra. Nosotros no solamente evangelizamos a las personas para que se acerquen a Cristo, sino que traemos la verdad en este mundo en donde se proclaman mentiras. Es la iglesia la que defiende, y bien dice la Biblia, que la iglesia es el baluarte de la verdad. Claro que sí, nosotros como iglesia, tú como cristiano, eres quien defiende la verdad en el mundo. ¿Cuál verdad? La verdad de Dios. ¿Qué implica evangelizar? Sí, claro que sí, pero también, y eso lo vamos a ver en un momento, es levantar la voz cuando hay mentiras que parecen que son verdades. Cuando dice el Señor Jesús que nosotros somos la sal de la tierra, está hablando específicamente de una función que tiene el creyente, que tiene la iglesia en el mundo, y es precisamente impedir que el proceso de putrefacción se haga más rápido y avance más profundamente. Nosotros somos como esa nevera, como la nevera en donde se meten los alimentos para que se conserven más tiempo. Nosotros somos eso. Tú eres en el mundo algo que impide que el mal se vuelva generalizado, que las cosas falsas se vuelvan reales, pero para eso necesitamos ¿qué? Hablar. Por eso es momento de hablar. No podemos pasar por alto. ¿Qué pecado que hemos cometido nosotros cuando como iglesia nos hemos callado ante todas las cosas que están diciendo los que no conocen a Cristo, los que no conocen a Dios, y ellos sí dicen que saben la verdad, y ellos se ufanan en su sabiduría, en sus conocimientos, y están proclamando una serie de cosas como verdad que tú y yo sabemos que no son así, pero la iglesia está callada. Y no solamente en la iglesia, eres tú en tu casa, eres tú con tus hijos, eres tú con tu familia. Y entonces llega el que no es cristiano y te quedas callado porque dices: allá ellos, allá ellos. No, yo no tengo que decir. Y entonces, cuando nosotros estamos hablando la verdad de Dios en este mundo, siendo luz y siendo sal, tienes que escuchar esto claramente, estamos allanando el camino para el evangelio. ¿Qué es eso? Que el evangelismo tiene un proceso en donde la gente recibe el evangelio, que sería la parte final, y se convierten a Cristo, pero también tiene un proceso de preparación en donde las verdades de Dios son puestas ante ellos para que sean confrontados y digan: oiga, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Yo cómo estoy viviendo? Puede que en ese momento no se conviertan, pero ya estamos allanando el camino a la verdad de Dios, y eso lo hacemos nosotros hablando. Y entonces, esos son los motivos por los cuales tú debes levantar tu voz. Debes levantar tu voz en favor de la verdad. ¿Y cómo nosotros levantamos la voz en favor de la verdad? Mira lo que dice Efesios 5:11. Este versículo ya lo hemos nosotros leído acá y hemos hablado acerca de él en nuestra serie de enseñanzas acerca del libro de Efesios. Pero hoy quiero enfatizar algo importante. Dice Efesios capítulo 5 versículo 11, dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Y la palabra que se utiliza aquí para reprender es exhortar. Y cuando nosotros hablamos de exhortar, estamos hablando de llamar la atención frente a las cosas que están diciendo
que fueran reales, pero que sabemos que no son, frente a los comportamientos y conductas que las gentes están viviendo, pero que nosotros sabemos que son contrarias a la verdad de Dios. Cuando dice aquí reprender, cuando dice aquí exhortar, está hablando el apóstol Pablo de no quedarnos callados. ¿De qué? De hablar. Pero ¿cómo tenemos que hacer eso? ¿Cómo tú tienes que hablar? Primero tienes que entender que reprender no es condenar. Escucha eso. Reprender no es condenar. Dan ganas de condenar. Dan ganas de levantar la voz y quizás a esta gente que está diciendo cosas erróneas, condenarlos y decirles es que no son inteligentes, es que le dan ganas, pero eso no es lo que toca hacer. Reprender no es condenar. Es lo primero que tienes tú que tener presente. El error que se comete cuando uno condena es que no se toma la molestia de persuadir y de convencer a la otra persona de su error, de no llevarla a pensar acerca de las cosas que está asumiendo como verdad, sino que se le está diciendo: usted no sabe nada, usted es un bruto, por eso se va al infierno. Y estamos insultando su inteligencia en lugar de simplemente hacerlo pensar un poquito en las cosas. He tenido la oportunidad de hablar con mis estudiantes de séptimo, de noveno, de grado 11, frente a esto del aborto, y sacan todos sus argumentos, que los derechos que la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo, que la mujer que no sé qué, que es que si sé cuánto, que cómo, que es un violador, todos los argumentos. Pero gracias a Dios no he condenado a ninguno, y por eso he podido llevarlos a discusiones de 2 horas y llevarlos a pensar y a cambiar su perspectiva de lo que están pensando, a llevarlos a cosas. Venga, ¿qué me están diciendo? ¿Por qué? Es así que se tiene que hacer. Tú tienes que aprender no a condenar, sino a persuadir. Necesitas aprender a hablar la verdad de Dios de una manera que sea persuasiva, de una manera que sea convincente. Y es que tienes que empezar entendiendo que la palabra de Dios es lógica y racional. Alguien me decía: es que los cristianos, la Biblia es una cosa que dice, tiene leyes que no está uno de acuerdo. Y me puse a decirles: bueno, vamos a considerar los 10 mandamientos. Y les dije: el 6.º mandamiento, bueno, empezamos el primero, dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni te harás imagen de ninguna semejanza. Y el tercero dice: no usarás el nombre de Dios en vano, o no jurarás en vano. Y les dije: ¿cuántos de ustedes creen que hay que maldecir a Dios? Y todos dijeron: no, eso no está bien. Les dije: y usted no necesita ser cristiano para estar de acuerdo con eso. Les dije: ¿cuántos están de acuerdo con que matar es malo? Todos dijeron: sí, es que matar es malo. Ah, bueno, y usted no necesita ser cristiano para estar de acuerdo con eso. ¿Cuántos están de acuerdo que le monten cachos a un esposo o a una esposa es malo? Todos: uy, sí, eso es malo. La Biblia dice eso. ¿Cuántos están de acuerdo a que al papá hay que respetarlo y honrarlo? Sí, al papá. Y les estoy diciendo todo lo que la misma Biblia dice sin necesidad de que sean cristianos. Tú tienes que empezar entendiendo eso. La Biblia es algo que es racional, lógico y que nos enseña a vivir. No dice cosas fuera de sentido. Tienes que aprender a persuadir. Tienes que aprender a convencer, no a condenar. Y en la sociedad que estamos viviendo hoy, van a llegar a tu casa, en tus conversaciones: es que sí, es que el aborto, es que una mujer tiene derecho a ser libre, y tú vas a tener toda la intención de decir: usted es un asesino, usted es un no sé qué. Guardes estas palabras y convénzalo, hable con esa persona y llévelo a pensar acerca de lo que está asumiendo como una verdad. Es momento de hablar, no de condenar. Pero también tú tienes que aprender que necesitas enseñar la verdad de Dios. Y tú primero lo pones a pensar acerca de lo que está haciendo que es malo, pero luego tienes que ir al siguiente nivel, y es enseñarle la verdad de Dios, es enseñarle lo que dice la Escritura, lo que dice la palabra.
¿Y cómo haces eso? Bueno, primero debes estar listo, y eso es una preparación que nos toca hacer a todos los cristianos. Debes estar listo para abordar todos los temas de hoy a la luz de la Escritura. ¿Por qué el homosexualismo es pecado? Usted tiene que ser capaz de responder a la luz de la Escritura. ¿Por qué es eso? Si, hermano, si usted no está preparado hoy para eso, no está preparado para defender su fe, porque en el mundo de hoy esos son los temas que importan. ¿Por qué hay que permanecer virgen hasta que usted se case? ¿Por qué? Dice la Biblia, eso es de antaño. Si la vida hay que disfrutarla. ¿Por qué entonces hay que quedarnos vírgenes, guardar castidad hasta el matrimonio? Usted tiene que poder responder eso a la luz de la Escritura. ¿Y por qué el aborto es malo? Pues usted tiene que poder responder eso a la luz de la Escritura. La Biblia dice esto, esto, esto y esto y esto. Hay argumentos lógicos que no están en la Biblia, pero que la Biblia sustenta, y usted los puede usar, como también puede usar la palabra de Dios directamente. Pero tiene que estar preparado, porque te van a preguntar, te lo van a decir, te van a cuestionar. No era como hace muchos años en que decía el papá de la casa algo y los hijos se quedan callados. No, ahora el papá dice algo y los hijos le van. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Pero por qué? Y si usted no sabe responder eso, créame que su hijo va a resultar escuchando a algún youtuber o alguna cosa por allá que sí le explique cosas erróneas, pero él va a decir, es que este sí explica. Y toca disciplinarnos para no molestarnos, para no ponernos de mal genio cuando alguien dice cosas sin sentido o cuando alguien nos contradice. Porque cuando nos ponemos de mal genio parecemos irracionales y todos nuestros argumentos pierden razón, pierden sentido, pierden su fuerza. Tienes que enseñar la palabra de Dios. Eso también implica que tú debes comprender que la Biblia, y debes no solo comprenderlo, sino creerlo, tiene las respuestas a todos los problemas del hombre. Que la Biblia tiene la solución a todas las necesidades que el hombre tiene. Que los problemas que hoy se dan en la sociedad tienen respuesta ¿en dónde? En Dios. Ahí está. Tienes que creerlo. Si no crees eso, pues de razón te quedas callado. De razón no hablas. Debes empezar a creerlo. Y debes conocer la Escritura. Es momento de hablar. Es momento de llevar a todas las personas que dicen falsedades a reflexionar sobre aquellas cosas que ellos están afirmando como una verdad. Es momento que nosotros como iglesia levantemos nuestra voz a decir eso no es correcto, porque la palabra de Dios dice esto y esto y esto y esto y esto y esto. Es momento que tú en tu casa te levantes como un adalid, como un heraldo de la verdad, una persona que proclama. Puede que todos los demás estén en contra, pero tú puedes llevarlo, la discusión y el argumento, a la racionalidad y a la lógica, a llevarlos a entender que lo que están sosteniendo no tiene ninguna razón de ser. Tú lo puedes hacer. No tienes que tener miedo, simplemente tienes que prepararte, entrenarte, pero no es momento de callar. No es momento de permanecer en silencio cuando las leyes o cuando las demás personas en la calle están gritando una cantidad de cosas que son sin sentido y nosotros, conociendo la verdad, nos quedamos callados, sin condenar, pero debemos hablar, sin ofender a nadie, pero no podemos quedarnos callados. Tú que conoces la verdad, has sido puesto por Dios en este mundo para hablar, para que nosotros traigamos luz a esta gente que está perdida en tanta ignorancia, mostrarles, mire, esto es así, y creer que ellos pueden entender, claro que sí, y luego estamos allanando el camino para hablarles de Cristo, de cómo es la verdadera vida en Cristo. Pero mientras permanezcamos en silencio, mientras permanezcamos callados, seguirán aprobando leyes en contra de la palabra de Dios. Seguirán aprobando leyes en contra de la justicia divina, en contra de nuestras propias creencias. Y algún día hablarán y colocarán leyes en contra de nosotros los que predicamos, porque van a decir, su discurso es intolerante. Su discurso no es un discurso
incluyente, inclusivo. Su discurso, ¿cómo se llama eso? Hace discriminación. Y como las leyes del país dicen que ni por religión, ni por raza, ni por sexo, ni por nada se puede hacer discriminación, van a tener la tendencia y van a querer que nosotros nos callemos. Por eso es momento de hablar. Por eso es momento de decir la verdad. No te puedes quedar en silencio. Porque el mundo está creyendo que esa es la verdad. El mundo está creyendo que lo que dicen allá es cierto. Y que lo que nosotros creemos, pues bueno, allá ellos ni siquiera, no sé ni lo que creen. No, tenemos que hablar. Y hay muy buenos argumentos para sostener lo que creemos. Es momento de hablar. No te quedes en silencio. Cuando la mentira se erige como verdad, es momento de hablar. Escucha eso. Cuando la mentira se erige como verdad en el mundo, es momento de que tú hables. Es momento de que tú levantes tu voz y digas, esto no es así. Y la pregunta final es, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a seguir callado? Porque ellos parecen muchos. Decía yo, leía yo en las noticias cuando aprobaron esto, que era inaudito que en un país como Colombia todavía se hubiera retrasado tanto la discusión acerca del aborto, de la despenalización del aborto, cuando todo el pueblo colombiano quería eso. ¿Todo el pueblo colombiano lo quiere? Pero como estamos callados, y los que dicen que lo que están de acuerdo hacen harta bulla y gritan y salen con pancartas, con un pañuelo verde, y nosotros callados, pero ellos parece que hacen más bulla. Pues toca hablar, porque no es que están diciendo eso, usted lo puede leer en El Tiempo. El pueblo colombiano, no, eso es en la BBC, Noticias Internacionales. El pueblo colombiano, mire qué increíble, ahora nosotros estamos a la vanguardia de los países, a la vanguardia de los países que aprueban leyes criminales. Colombia, que era un país más bien conservador y que tenía atraso en sus legislaciones, ahora está en la vanguardia. Nosotros aprobamos 24 meses. 24 meses. Semanas, perdón. No meses. 24 semanas para el aborto. Ya estamos a la vanguardia a que hagan todos los países lo que nosotros hemos hecho. Y es que supuestamente todos estamos de acuerdo. Todos estamos de acuerdo en que el gobierno es corrupto y que hay que romper la ciudad y romper Transmilenio y romper absolutamente todo porque estamos en contra de eso. Sí, parece que todo el mundo está de acuerdo con eso, pero resulta que no. Sí, yo creo que hay corrupción, claro que hay que cambiar eso, pero bajo ninguna circunstancia creo que ir a romper el Transmilenio o a romper todos los negocios de las personas nos va a servir. No, o irrespetar a la policía. No, ¿qué pasa? Así no se arreglan las cosas. Pero parece que eso es una verdad. Porque todo el mundo está de acuerdo. El país se levantó en contra de la corrupción. ¿Todo el país? Pero como estamos callados, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer cuando en tu casa lleguen algunos pro aborto y pongan el tema, qué bueno, estamos a la vanguardia, es que los derechos? ¿Te vas a quedar en silencio? ¿O lo va a mandar al infierno? Simplemente tiene que decir, venga, hablemos un poquito de eso. Y en este caso, ¿qué pasa? Y hágale preguntas y llévelo a pensar hasta que un punto que el mismo quede enredado en sus propios argumentos, porque son irracionales. Hágalo, pero no se quede callado, hermano. No se quede callado. Este mundo nos necesita. Amén. Póngase en pie, por favor. Y voy a orar pidiendo que Dios nos dé valentía. Amén. Porque también se necesita valentía. Se necesita valentía porque hay que reconocer que, pues es que da temor y uno parece que eso, mejor dicho, pelear contra un poco de gente, eso es terrible. Pues primero que todo, no piense que va a pelear. Ellos de pronto sí, usted mantenga el tono calmado, pero sea valiente porque usted conoce la verdad. Amén. Señor, esta noche te pedimos que nos des valor.
Valor para no quedarnos callados. Porque en nuestro mundo, en nuestra sociedad, en nuestro país, Señor, se está levantando la mentira como si fuera algo verdadero. A lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Y nos están queriendo tener con la boca cerrada para que no proclamemos tu palabra. Señor, danos valor. Danos también inteligencia, sabiduría para poder hablar con todos aquellos que se oponen a tu verdad. Que lo hagamos con amor, entendiendo que están engañados, pero que seamos firmes en sostener tu palabra. Danos valor, danos sabiduría. Por favor, Señor, por favor, te lo pedimos. Y como iglesia en Colombia, yo te pido perdón, Señor, por lo que nuestro país está aprobando. Ten misericordia de nosotros. Pero ayúdanos, Padre Celestial, a hacer las cosas correctamente. Te lo pedimos, Señor de los cielos. Por favor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Si tú te has quedado callado por miedo, porque crees que no sabes nada, hoy estamos recibiendo valor, recibiendo confianza, seguridad, y ten plena certeza que el Espíritu Santo, cuando estés en una situación de estas, va a traer a tu mente, a tu memoria y a tu corazón la seguridad y las respuestas que necesitas. Si has tenido ese temor, debes saber eso. Dios está con nosotros, hablaremos la verdad, así que Él nos va a respaldar. Señor, gracias. Gracias, Padre Celestial, por tu misericordia y por tu bondad, Señor de los cielos. Amén y amén.